Yo soy Manigoldo de Cáncer y vine a cuidar a estos mocos. ¡Uy! ¿Qué dijiste, imbécil? ¡Repítelo si te atreves! Oye, no me grites. No vine por gusto. Son órdenes de arriba. La Casa de Cáncer siempre ha sido una de las más polémicas dentro del universo de los Caballeros del Zodiaco. Desde sus inicios, este signo quedó marcado por una imagen oscura, ligada a la muerte, al juicio de las almas y a los rincones más sombríos del santuario. Sin embargo, a pesar de todo el potencial simbólico que rodea a los Caballeros de Cáncer, la serie clásica nunca supo aprovechar del todo ese legado. En el anime original, los Caballeros Dorados, que deberían representar la cúspide absoluta del poder de Atena, muchas veces fueron utilizados más como obstáculos narrativos que como verdaderos pilares de la Guerra Santa. Sus habilidades, su peso estratégico y sobre todo su profundidad como personajes quedaron en segundo plano, limitando enormemente el impacto que podían tener dentro de la historia. Y la Casa de Cáncer fue quizá el ejemplo más claro de ese problema. Un signo que podía haber explorado como ningún otro el significado de la muerte, el sacrificio y el precio de la guerra, terminó reducido a una representación superficial, sin un desarrollo real ni una carga emocional que hiciera justicia a su simbolismo. Pero The Lost Canvas decidió tomar ese legado incompleto y reconstruirlo desde la raíz, dándole a Cáncer el protagonismo, la complejidad y la grandeza que siempre mereció. Para quienes no estén muy familiarizados, The Lost Canvas se sitúa cronológicamente en la Guerra Santa anterior a la era de Seiya y los demás protagonistas clásicos. Es el periodo en el que Doko de Libra y Xion de Aries aún estaban en plena actividad como Caballeros de Oro. La historia se desarrolla en medio de ese conflicto sagrado, donde la diosa Atena, junto a sus caballeros dorados, se enfrenta directamente a Hades y a todo su ejército del inframundo. Por eso, en lugar de ver a Aioria, Shura o Afrodita, conocemos a sus predecesores, Regulus, el Cid y Albafica. Y aunque The Lost Canvas no forme parte del canon oficial, es una obra de altísima calidad. De hecho, considero que para alguien que nunca tuvo contacto previo con los Caballeros del Zodiaco, esta serie es una excelente puerta de entrada. Y lo digo principalmente por su animación, que resulta mucho más moderna y fluida. Lamentablemente, el anime fue cancelado, lo cual es realmente una pena. Uno de los mayores puntos fuertes de The Lost Canvas es el enorme nivel de profundidad que se le da a los Caballeros de Oro. Aunque existe un caballero de Pegaso, en este caso Tenma, y hay una trama central bastante interesante, marcada por el hecho de que Hades reencarnó en Alon, el mejor amigo de Tenma, mientras que Atena hizo lo propio en Sasha, quien también era cercana a ambos. Esto genera un conflicto muy potente, ya que los tres son reencarnaciones destinadas a enfrentarse en la Guerra Santa, como si el destino ya estuviera escrito desde antes de que nacieran. Sin embargo, cuando hablamos de los verdaderos pilares en la lucha contra el ejército de Hades, no hay dudas, son los Caballeros de Oro. Aquí, cada uno cumple un rol esencial dentro de la historia y en el desarrollo del conflicto, algo que en el anime clásico no fue explorado con tanta profundidad. En The Lost Canvas, los Caballeros Dorados representan el punto máximo de poder del ejército de Atena, y por eso tiene todo el sentido que sean quienes logran los mayores logros durante la guerra. Aún así, hay un caballero que, tanto en mi opinión como en la de muchos otros, logra destacarse por encima del resto: Manigoldo, el Caballero de Oro de Cáncer. Su pasado está marcado por una infancia profundamente traumática. El pueblo donde vivía fue completamente arrasado por los soldados de Hades, y esa experiencia lo convirtió en un niño con una visión extremadamente pesimista sobre la vida, y no es difícil entender por qué. Manigoldo fue testigo de la muerte de todos sus amigos, familiares y conocidos. Esa masacre transformó por completo su forma de ver el mundo. Para él, la vida no tenía ningún valor, era simplemente basura. Desde su perspectiva, la existencia humana carecía de sentido, incluida la suya propia. Esto queda muy claro desde su primer encuentro con Sage, el caballero de Cáncer de esa era y gran maestro del santuario. Sage encuentra a Manigoldo rodeado de numerosas almas y le pregunta si pertenecen a familiares o personas cercanas. La respuesta del niño es fría y demoledora. Dice que solo son personas del pueblo, nada más que desechos. Incluso hace una breve mención al dios de la muerte, un detalle que más adelante cobrará una enorme relevancia. Queda claro que Manigoldo creció inmerso en un entorno de violencia, miseria y desesperanza. Nunca tuvo protección. Nunca tuvo afecto. Nunca encontró una razón para creer que la vida valiera algo. Poco después de hablar con Sage, intenta atacarlo con la intención de robarle, ya que en ese momento formaba parte de una banda de ladrones. Sin embargo, Sage lo neutraliza con facilidad. Es en ese instante cuando Manigoldo se da cuenta de que está frente a un caballero de oro. Aún así, acorralado y sin posibilidad de huir,
su reacción no es suplicar ni pedir misericordia. Simplemente le pide que termine rápido, que acabe con él de una vez. Esta actitud sorprende profundamente a Sage, quien empieza a ver en ese niño un potencial fuera de lo común. En medio del caos, Manigoldo conserva una personalidad desafiante, atrevida y segura de sí misma. Lo más impactante es que no muestra el más mínimo temor ante la muerte inminente. Aquí la autora acierta de manera brillante al retratar las consecuencias de la guerra y el impacto psicológico que ésta tiene en la mente de un niño. Claro, todo bajo el enfoque propio del shonen, pero aún así logra integrar de forma magistral el concepto de la muerte. Un elemento que siempre ha estado ligado a la casa de Cáncer y que en Manigoldo adquiere una profundidad mucho mayor. Sage termina convirtiéndose en su salvación, no solo en el sentido físico, sino también como una guía moral y filosófica. Él representa el contraste absoluto frente a la visión distorsionada que Manigoldo tenía sobre la vida. Sage le enseña que toda vida tiene valor, sin importar cuán pequeña o insignificante parezca, incluida la del propio Manigoldo. Es precisamente esta enseñanza la que impulsa al niño a seguir al gran maestro y convertirse en su discípulo, heredando el título de Caballero de Cáncer. El concepto de la muerte está magistralmente reelaborado en esta historia. La autora aprovecha al máximo la simbología de la casa de Cáncer para profundizar tanto en la personalidad de Manigoldo como en todo lo que lo rodea. Esto contrasta enormemente con el caso de Máscara de la Muerte, donde la muerte solo servía como un símbolo superficial de crueldad, sin un verdadero peso narrativo. En mi opinión, eso fue un desperdicio total, ya que Máscara de la Muerte podría haber sido retratado como ese caballero que carga con el trabajo sucio, el soldado que comprende el costo real de la guerra y el precio de cada vida perdida. Pero esa idea nunca fue desarrollada. Y no se trata únicamente de construcción de personaje. En términos de carisma, la diferencia entre ambos es abismal. Desde su primera aparición en The Lost Canvas, justo después del funeral de Aldebarán, Manigoldo irradia personalidad, irreverencia y sarcasmo, dejando claro desde el inicio que es un personaje imposible de ignorar. Y hay algo muy importante que vale la pena notar: Manigoldo siempre está ligado a todo lo que tiene relación con la muerte. Sin embargo, después de su presentación en el anime, cada una de sus apariciones termina robándose la atención, ya sea burlándose de la situación, provocando a sus enemigos o ridiculizando el peligro frente a él. En cierto punto de la historia, Manigoldo aparece para rescatar a Tenma y a los demás caballeros de bronce por orden directa de Sage. En ese momento se enfrenta a un espectro llamado Verónica, quien había recibido parte del poder de Thanatos, el dios de la muerte. Y es precisamente este enemigo el que le da a Manigoldo la oportunidad de protagonizar una de las escenas más memorables de The Lost Canvas. Esto ocurre cuando Manigoldo se da cuenta de que Verónica es inmortal en ese estado. Lo curioso y bastante gracioso es la forma en la que llega a esa conclusión. Simplemente lanza a Yato, el caballero del unicornio, directamente contra Verónica para comprobarlo. Más allá de eso, Manigoldo utiliza las ondas del inframundo contra Verónica y arrastra su alma hasta la entrada del mundo de los muertos, donde prácticamente la aniquila. Sin embargo, Thanatos interviene desde el más allá y se comunica directamente con el alma de Verónica, exigiéndole la cabeza de Manigoldo. Ante esto, Verónica realiza una especie de ataque suicida, un intento desesperado de eliminar al Caballero de Oro, que por supuesto no tiene ningún efecto real sobre él. No obstante, el simple hecho de que Thanatos haya hablado con Verónica dentro del mundo de los muertos provoca que deje un rastro de su cosmos. Aquí es importante recordar que Thanatos y Hypnos son los dioses gemelos que solo están por debajo del propio Hades. Ellos aparecen en esta etapa de la guerra porque Hades aún no tenía el control total del cuerpo de Alone. Ambos se caracterizan por una arrogancia desmedida, especialmente Thanatos. En una conversación con Pandora, Hypnos menciona que no deberían subestimar a la humanidad. Sin embargo, Thanatos responde con total despreocupación, casi burlándose, afirmando que en la Guerra Santa anterior, ningún caballero de oro siquiera fue capaz de tocarlos. Esto deja en claro lo verdaderamente monstruoso que es el poder de los dioses gemelos. Otro detalle muy interesante de esta charla surge cuando Hypnos cuestiona a Pandora sobre el movimiento anticipado de Radamantis. Tanto Hypnos como Thanatos sabían que ese no era el momento adecuado para que Radamantis actuara. Ahí se vuelve evidente que la Guerra Santa funciona como un gigantesco tablero de ajedrez, donde cada pieza tiene un propósito específico y un momento exacto para entrar en juego.
Esta metáfora se refuerza de manera brillante cuando vemos a los propios dioses gemelos jugando ajedrez de forma literal, una representación sutil pero clara de que ellos eran los verdaderos estrategas detrás de la guerra en ese punto de la historia, hasta que aparece un caballero de oro con una audacia absolutamente descomunal, dispuesto a romper ese tablero, un simple humano frente a dos dioses. Manigoldo, en especial, desafía directamente a Thanatos, quien no puede creer la arrogancia del caballero de Cáncer. A pesar de que el propio Thanatos había dejado un rastro de su cosmos, ni siquiera él, y mucho menos alguien que estuviera viendo la escena, habría imaginado que Manigoldo sería capaz de aprovechar esa mínima brecha. Otra escena icónica ocurre cuando Manigoldo intenta golpear a Thanatos y el dios detiene su puño usando una pieza de ajedrez, específicamente un peón. Con ese gesto, Thanatos deja claro lo que Manigoldo representa para él en esa guerra. No es más que un peón, una pieza insignificante que no debería siquiera estar presente allí. La soberbia de los dioses es tan grande que Hypnos decide retirarse del lugar, diciendo que si Manigoldo está ahí es culpa del propio Thanatos, así que será él quien tenga que encargarse del problema. Y es entonces cuando el enfrentamiento entre Manigoldo y Thanatos da inicio. Manigoldo no retrocede ni se rinde, incluso después de ser lanzado una y otra vez sin piedad. Sin embargo, el combate toma un giro verdaderamente serio cuando Sage aparece y revela que el encuentro entre los tres había sido planeado por él desde el principio. Junto a Manigoldo, los dos caballeros de Cáncer se proponen acabar con Thanatos. Esto enfurece completamente al dios de la muerte, quien convoca a las almas del Tártaro para devorar a Manigoldo. No obstante, con la ayuda de su maestro, Manigoldo logra invertir la técnica. Es justamente esta acción la que le permite lograr lo impensable: herir a Thanatos, aunque sea con un simple rasguño. Ese pequeño daño es suficiente para desatar aún más la ira del dios de la muerte, quien declara que la vida humana es tan inferior y tan insignificante que no es más que basura. Acto seguido, Thanatos desata un poder devastador contra ambos caballeros de Cáncer. Pero ese discurso cargado de desprecio provoca algo profundo en Manigoldo. Él recuerda su primer encuentro con Sage y cómo, en aquel entonces, también consideraba la vida como algo inútil y desechable. Incluso se burla internamente de las palabras de Thanatos, porque reconoce en ellas el reflejo de lo que él mismo solía ser. Y es en ese instante cuando finalmente lo comprende todo. Aunque un dios lo considere insignificante, aunque él mismo haya pasado gran parte de su vida creyendo que no tenía valor alguno, es precisamente en ese momento cuando está destinado a brillar. Es en ese momento cuando Manigoldo comprende de verdad lo que Sage intentó enseñarle desde que era apenas un niño. Poco tiempo después de esa revelación, no duda ni un segundo y le asesta un golpe directo al rostro de Thanatos. Y el nivel de carisma del personaje es tan grande que, incluso en medio de una situación límite, se da el lujo de presumírselo a su maestro, como diciendo: «¿Viste, maestro? Logré pegarle». Simplemente cine puro, amigos. El desenlace de este enfrentamiento culmina con un sacrificio doble. Tanto Sage como Manigoldo entregan sus propias vidas, fusionando su cosmos y su existencia para sellar definitivamente a Thanatos. Al final, el dios de la muerte es derrotado por los dos caballeros de Cáncer, trabajando juntos hasta el último instante. Y es justamente por esta escena, por todo el recorrido del personaje, por su historia marcada por el dolor, por su evolución y por esta batalla final, que para muchos Manigoldo no solo es el mejor caballero de la casa de Cáncer, sino incluso uno de los mejores caballeros dorados de toda la obra. Es así como logra finalmente redimir y dignificar un legado que durante mucho tiempo fue considerado oscuro y mal visto. Y si te gustó este análisis sobre el legado de la Casa de Cáncer y la historia de Manigoldo en The Lost Canvas, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido de los Caballeros del Zodiaco. Déjame en los comentarios qué otro Caballero de Oro te gustaría que analicemos a fondo. Estaré leyendo cada uno. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales como Sakanime Channel, tanto en Instagram como en Facebook, donde subo más contenido, novedades y material exclusivo. Gracias por apoyar el canal y nos vemos en el próximo video.